¿Quién será esa doctora? Yo sí sabía que había alguien que había llegado allá, no me acuerdo. No me acuerdo quién. Listo, doctor, ya No vamos a sé empezar. ¿Ya? Sí, señor. Dale. ¿No? Buenas noches, bienvenidos a todos a esta nueva charla de cápsulas pediátricas. Hoy vamos a hablar sobre sedación en procedimientos mínimamente invasivos y tenemos el gusto de presentarles al doctor Julián Andrés Navarro, anestesiólogo pediatra del Hospital de la Misericordia. Recuerden también que pueden hacer sus preguntas a través del chat que está activo pues en nuestras redes sociales. Una vez finalizada la charla, el doctor las va a resolver. Entonces, doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Hola, ¿me escuchan bien? ¿Aló? Sí, señor. ¿Sí? Bueno, Sí, voy a señor. empezar a compartir la pantalla. Hola a todos. Bueno, gracias a Paola y a Isabela por la invitación. Por fin nos vemos después de como de 3 o 4 meses de estar intentando hacer la charla y bueno, creo que por fin la podemos hacer. Me avisan cuando esté compartiendo ya la charla. ¿Ya? Isabela. A mí aún no me aparece. ¿Ya? Ya, sí, señor. ¿Ya? Ok, listo. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre sedación. Es un tópico bastante interesante hoy en día porque digamos que a través de los años nos hemos salido de salas de cirugía, estamos haciendo cada vez más procedimientos por fuera de salas de cirugía e idealmente todos estos procedimientos los podemos hacer con sedación. Digamos que el salir de salas de cirugía ha sido para nosotros como un trauma bastante importante. Cuando nosotros empezamos la residencia o empezamos nuestra formación, digamos que nuestro trabajo era casi 100% en salas de cirugía. Había muchas cosas los que hacíamos eh, por fuera con muy poco. Lo único es que hacíamos era como hemodinamia, cosas de intervencionismo en neuroradiología, cosas así, pero realmente no hacemos el mismo volumen que hacemos hoy en día. Hoy tenemos, por ejemplo, en el hospital, son más o menos 4 o 5 anestesiólogos que trabajan al tiempo por fuera de salas de cirugía. Hacemos procedimientos de hemodinamia, de neuro, hacemos procedimientos de radiología intervencionista, en el angiógrafo, resonancias, en radiología, en tomografías, hacemos gastro, hacemos procedimientos de fisiatría, dermato, etcétera, que estamos todos al tiempo por fuera de salas de cirugía. Entonces, digamos que para nosotros también es muy importante. Además, es una fuente de trabajo también importante y por fuera, no solamente por fuera de salas de cirugía, sino también por fuera de los hospitales grandes, ¿cierto? El, Se han creado muchas expectativas y lo que yo realmente quiero venir a transmitirle a todos ustedes es que la seguridad es lo más importante para nosotros y de los pacientes. Principalmente cuando hacemos niños, lo que más buscamos es eso, que no vayamos a tener absolutamente ningún tipo de complicación por lo que estamos en un sitio remoto. Todas las sociedades, la Sociedad Americana de Anestesia, la Sociedad de Anestesia Pediátrica, los odontólogos escriben un montón porque ellos se dan un montón en los Estados Unidos, la Sociedad de Pediatría inclusive. Estas son las últimas guías que salieron como para dar sedación por fuera de salas de cirugía en los procedimientos de odontología. Y lo que realmente buscamos es reducir la morbilidad y la mortalidad, porque han pasado bastantes desastres y muchos desastres, la mortalidad puede que haya disminuido desde que estamos trabajando en las guías. Nosotros, inclusive desde la Sociedad Colombiana, estuvimos intentando trabajar para sacar unas guías de sedación en los menores de 12 años. Ahorita les voy a hablar un poquito de las guías que hay en este momento para los mayores de 12 años, pero bueno, digamos que ahorita lo vamos a tratar este tema, ¿cierto? Estas guías que hay son, por ejemplo, para un proveedor único, es decir, que la misma persona que esté haciendo el procedimiento es la que esté sedando. Entonces, digamos que se centran mucho en eso y el objetivo
principal de todas las sedaciones es brindarle al paciente ansiolisis, analgesia y amnesia, es decir, que el paciente esté súper tranquilo durante el procedimiento, que no se acuerde y que no le duela absolutamente nada de lo que le estemos haciendo. Bueno, existen siempre unos requisitos mínimos. En el lugar en el que estemos siempre tiene que haber una evaluación presedación o preanestésica, si estamos en un hospital, ¿cierto? Que se cumplan los protocolos de ayuno, ya sean los institucionales o los que están en los consensos. Ahorita también vamos a hablar de cuáles son realmente las horas de ayuno a las que tenemos que darle a los pacientes, dependiendo si el procedimiento es selectivo o no. Siempre, absolutamente siempre tiene que haber un consentimiento informado, a menos de que sea algo emergente, pero realmente algún procedimiento que nosotros podamos llegar a hacer bajo sedación no es tan emergente. O sea, tiene que ser realmente una cosa supremamente ya, y realmente no es que para eso le damos anestesia general, algún procedimiento quirúrgico o algo así. Tenemos que tener los equipos a mano, todos los equipos, los monitores, las bombas de infusión, los medicamentos, conocer la farmacología, saber cómo funcionan esos medicamentos, cuánto se demoran en actuar, cuánto se demora su metabolismo, cuánto se demora en eliminarse, cuánto tiempo tenemos que tener el paciente en recuperación después de que nosotros tengamos, digamos que una intervención farmacológica contra estos. El entorno, que tengamos una sala de procedimientos adecuada, que tengamos succión, que tengamos, no sé, un desfibrilador, unos sistemas de ventilación como un Jackson Reese puede tener, o un Ambu, bueno, etcétera, ¿cierto? O sea, tiene que estar absolutamente todo coordinado para que podamos llegar nosotros a pensar que le vamos a dar sedación a un paciente en un ambiente remoto. Tenemos que saber que la sedación es un continuo. ¿Qué es un continuo? Que nosotros podamos tener un paciente despierto y arrancamos una intervención farmacológica y el paciente puede que presente solamente una ansiolisis o puede que el paciente se nos vaya a anestesia general. Los efectos de los medicamentos, dependiendo de su efecto, sean anestésicos generales y que los usemos como anestésicos generales, pero dependiendo de la dosis, los podemos dejar en una sedación que es como moderada, es decir, grado 2, ya les voy a explicar ahorita cómo se divide en eso, pero el paciente puede entrar en anestesia general, puede salir de anestesia general, queda en sedación profunda, se nos despiertan un poquito, vuelven y se profundizan dependiendo del paciente. Entonces hay que saber cómo monitorizar al paciente, tenemos que saber específicamente en qué grado de sedación está, sin necesidad de tener un monitor, por ejemplo, dependiendo de las respuestas que tengan el paciente, por ejemplo, ¿cierto? Si retiran o no al dolor, cuánto tienen de frecuencia respiratoria, si se ven o no obstruidos con la vía aérea, ahorita ya les voy a explicar bien. Bueno, las respuestas son dependiendo de los medicamentos y ahorita vamos a hablar un poquito de la farmacología de cada uno de ellos también. ¿Qué técnicas existen? Entonces, bueno, tenemos el paciente y lo que vamos a hablar y lo que nos vamos a centrar es en sedación realmente, ¿vale? Nosotros, digamos que hay varios niveles de la sedación. ¿Qué es la sedación? La sedación, digamos que yo le explico siempre a los papás de los pacientes, es como, es todo estado en el que no estamos despiertos, pero tampoco estamos con anestesia general. Y siempre tiene que haber una intervención farmacológica, ya sea por cualquier vía oral, intranasal, endovenosa, inhalatoria, etcétera, ¿cierto? Y el paciente se tiene que ver o se tiene que mover entre estos grados de sedación. Ahí, por ejemplo, tenemos en el cuadro que tenemos que una sedación mínima, llamada también ansiolisis, o llamada también sedación grado 1. Tenemos una sedación que es moderada, llamada sedación grado 2, una sedación consciente. Tenemos una sedación profunda, y la sedación es una sedación profunda o sedación grado 3, y la anestesia general, que también en algunos libros es llamada como la sedación grado 4. Entonces, el paciente puede estar en sedación grado 4, salir a grado 3, volver al grado 2. Nosotros de pronto tenemos ahí una intervención farmacológica porque se nos está despertando el paciente y de pronto se nos queda otra vez en sedación profunda, volvemos a anestesia general, vuelve y sale el paciente, etc. Entonces, por eso es que tenemos que ser capaces en el momento en el que nosotros vamos a sedar a un paciente, tenemos que saber que ese paciente nos puede quedar en anestesia general y tenemos que intervenir. Porque ahí es donde empiezan los problemas.
¿Cuáles son las complicaciones más frecuentemente vistas? Las complicaciones respiratorias, y es lo que uno siempre tiene que ver, y es lo que uno realmente en donde tiene que estar. Los pacientes sanos, al menos, o con cualquier comorbilidad, por cualquiera que sea, un paciente asado, no sé, asmático, inclusive con cardiopatías, etcétera, ellos casi nunca hacen ningún problema cardiovascular. Los problemas que nosotros realmente vemos en las sedaciones son las complicaciones respiratorias. La principal es que haga, dependiendo del grado de sedación, es que haga una obstrucción de la vía aérea. Porque en las sedaciones profundas los niños se obstruyen. Si estás en apnea es porque estás en anestesia general. Y el laringoespasmo, digamos que los vemos, pero por ejemplo en los niños que tenemos algún grado de secreción, que están saliendo de algún episodio respiratorio agudo, etcétera, y no los tenemos tan profundos, pero tampoco están como tan despiertos, y entonces empiezan a toser y ahí es cuando hacen el laringoespasmo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber cuando hacemos una sedación? Tenemos que saber y reconocer y manejar las complicaciones. Es lo más importante. Y tenemos que rescatar a ese paciente de la sedación profunda o de la anestesia general. Ahí es cuando les digo que siempre tienen que tener unos equipos de rescate precisamente para sacarlos de la anestesia general. No todos los pacientes que están en anestesia general tienen que estar intubados. Digamos que los podemos ventilar y la seguridad en las que ustedes le transmiten a los papás o etcétera, si ustedes están haciendo los procedimientos, pues nada, es súper fácil. Si el paciente hace apnea y se desatura, etcétera, pues lo más tranquilo que ustedes pueden hacer es coger una máscara facial, ventilar al paciente con el sistema que tengan y lo principal que tienen que hacer es saber qué es lo que tienen que hacer. Es lo que es para sacar, no se tienen que estresar, no se tienen que empezar a gritar, nada. Ustedes tienen que manejar las cosas de la manera más segura y ventilar el paciente. Probablemente el paciente en 1 o 2 minutos o 3 minutos o 10, o dependiendo de la dosis o del medicamento que le dieron, probablemente empiece a respirar si es que no le han colocado ningún opioide. Bueno, pero esos pacientes realmente se tienen que rescatar así. Todos, absolutamente todos, por sencilla que sea la sedación, todos tienen que estar monitorizados y nosotros tenemos que saber leer la monitoría, ¿cierto? Muchas veces, por ejemplo, vemos que el monitor está el paciente saturando 95, por decir algo, pero tenemos una curva de la pletismografía súper mala. Entonces, probablemente ese valor no sea el correcto. Entonces, tenemos que tener que la curva sea buena, que tengamos un buen respirómetro. No sé si todos conozcamos el respirómetro, pero pues obviamente eso se hace con la colocación de los electrodos a nivel del tórax y el abdomen, entonces podemos saber si el paciente está respirando o no, si está teniendo una ventilación espontánea. Idealmente tenemos que tener una capnografía, pero muchos de estos monitores que nosotros tenemos, por ejemplo, en urgencias o en algunas salas de cirugía por fuera, bueno, nosotros no, pero nosotros sí todos tenemos capnografía, inclusive en resonancia, pero en muchos de los monitores que tenemos, por ejemplo, en una sala de reanimación o en una sala de pequeños procedimientos en urgencias, no tienen capnografía. Y de pronto si llegáramos a tener capnografía, pues no tenemos los implementos necesarios, es decir, no tenemos una cánula para medir adecuadamente la capnografía. Y si no tenemos eso, pues mucho menos sabemos interpretar una curva de capnografía adecuada, si el niño está obstruido o no, por qué se presenta, cuánto es lo normal, cuáles son las fases de la capnografía. Digamos que esas son una de las cosas que tenemos que conocer para saber si el paciente está obstruido o no. Tenemos que leer la variabilidad de las curvas, por ejemplo, la variabilidad que presentan los pacientes hipovolémicos o en los pacientes cuando están obstruidos. Un paciente obstruido de la vía aérea tiene una variabilidad de la curva en la pletismografía y tiene una variabilidad de la curva del electrovisoscopio, por ejemplo. Se van a ver el QRS, se vuelve como menos, la amplitud se disminuye y se aumenta dependiendo en la ventilación espontánea. Y lo que realmente tenemos que evitar es que ese paciente tenga una injuria hipóxica, es decir, esos pacientes no se pueden desaturar, es lo que más nos preocupa a nosotros. Siempre tenemos que tener, siempre, absolutamente siempre que hagan una sedación, siempre coloquen oxígeno, por muy poquita que sea
la FiO2 que se lo aumentemos, pongámoselo a medio litro, a 1, a 2, a lo que el paciente lo necesite, siempre con cánula nasal o máscaras faciales, como ustedes prefieran, dependiendo de la profundidad. Muchas veces los niños ni siquiera se dejan una máscara normal o les colocamos un sistema Jackson-Rees ahí lejitos, pero simplemente que siempre haya un flujo de oxígeno para estos pacientes. Bueno, y que no vayan a pasar este tipo de cosas. Por ejemplo, este niño que usted es un ejemplo que les quería traer, esto pasó en el 2020, aquí en Bucaramanga. No sé si ustedes vieron, hace como un año salieron inclusive un programa en séptimo día, que el título completamente salió de tono, se llama como Sedación Eterna, y este fue uno de los pacientes que tuvimos que mostraron ahí, ¿cierto? Una complicación en un procedimiento dental, en un consultorio odontológico, el niño tuvo una lesión hipóxica severa y pues quedó con un daño neurológico permanente. Entonces el niño no está muerto, pero sí está dependiente de un ventilador, inclusive creo que todavía está hospitalizado, no sé qué habrá pasado con él, o pueden que pasemos este tipo de cosas. La gente se muere en las sedaciones dadas por el anestesiólogo. Esto también pasaba en el 2020, por ejemplo, esto también pasó en Bucaramanga. Entonces, digamos que a pesar de que nosotros actuemos de una manera segura, tengamos absolutamente todos los medicamentos, los monitores, etcétera, y tengamos todo el entrenamiento, las complicaciones están a la vuelta de la esquina. Bueno, ahora volvemos a hablar un poquito sobre los grados de la sedación y digamos que qué es lo que pasa o con las funciones de los diferentes estímulos, la vía aérea, si se obstruye o no, el paciente ventila o no espontáneamente. Y al final, realmente, la función cardiovascular nunca está afectada, excepto en la anestesia general, por las dosis que nosotros le estemos colocando a los pacientes. Entonces, siempre o casi siempre idealmente a los niños, se los digo por experiencia, los tenemos que mantener en una sedación profunda. Porque los niños no nos van a colaborar como nos colaboraría cualquier adulto, ¿cierto? No van a tolerar cualquier estímulo doloroso, porque siempre vamos a tener como unas reacciones de rechazo o de retiro exageradísimas. Entonces es muy difícil, muy difícil tener un paciente un poquito más despierto, a menos de que el paciente sea súper juicioso. Ahorita les voy a explicar un poquito más también algo que hacemos por fuera de salas de cirugía, de que sean un poquito más juiciosos, pero realmente es muy difícil tener un niño un poquito más despierto. Probablemente logremos episodios de amnesia, que los pacientes tengan amnesia completa del procedimiento, pero no estuvieron tan profundos, tuvieron retirada el dolor, ¿cierto? Nunca presentaron absolutamente ningún tipo de complicación con hipoxia o obstrucción de la vía aérea, pero no estuvieron como tan juiciosos durante el procedimiento. Bueno, ahí obviamente esto va a quedar grabado y si quieren yo les mando la charla para que tengamos esto. Ahí está la referencia también para que los descarguen. ¿Cuáles son las competencias que tiene que tener el proveedor? Hablando específicamente para niños, al menos un PALS, ¿cierto? Y que sea pediatra, al menos. O sea, yo no permitiría que, por ejemplo, ni a mis hijos, ni a ningún familiar, etcétera, un médico general, inclusive un emergenciólogo que no se dedique a hacer niños, que realmente yo creo que es muy poquito la experiencia que tengan los emergenciólogos en niños, hagan una sedación para cualquier tipo de procedimiento. Yo creo que las personas más idóneas son o los pediatras o los anestesiólogos. ¿Ok? Entonces todos obviamente tenemos que tener la capacidad de reconocer e interpretar lo que les hablaba ahorita, la profundidad de la sedación. Cuando el paciente entra en sedación profunda, cuando entra en anestesia general, cuando está en sedación consciente. Si yo veo que el paciente está en una sedación consciente o una sedación grado 2 y me está peleando por cualquier motivo, yo tengo que meterlo en una sedación profunda, pero tengo que vigilar muy bien cómo está ventilando, cómo está respirando, si tiene algún grado de obstrucción de la vía aérea, bueno, etcétera, si responde a estímulos dolorosos o no. Bueno,
digamos que es como lo mínimo necesario. Cuando nosotros ya vamos a tener como una sedación un poco más profunda, pues obviamente digamos que tenemos que tener unas competencias un poco más profundas en qué es lo que debemos hacer y para reconocer todos los niveles de la sedación. Mm, ya lo que les hablaba ahorita, por ejemplo, si queremos dejar un paciente en sedación profunda, pues obviamente tenemos que tener absolutamente todo, al menos un capnógrafo, ¿cierto? Manejar muy bien el SPALS, manejar muy bien qué tantas habilidades yo tengo para ventilar un paciente, para reanimarlo, si llegase a pasar algún evento catastrófico, que gracias a Dios digamos que la incidencia es muy baja digamos que con los anestésicos que nosotros usamos regularmente. Bueno, este es un monitor, ¿cierto? Un monitor cualquiera, un monitor estándar en el cual tenemos absolutamente todos los signos básicos, ¿cierto? Porque obviamente nosotros en anestesia y en cuidado intensivo pues tenemos otro tipo de monitoría, un poco más invasiva. Esta digamos que es una monitoría normal, lo cual tenemos un cardiovisoscopio, una presión arterial no invasiva, una curva de pletismografía con una cifra de saturación de oxígeno, un respirómetro, que por ejemplo es la curva que ven desde abajo de la roja, que digamos es el número de respiraciones que hacen un paciente por minuto, es con el movimiento de los electrodos realmente y es el movimiento del electrodo rojo. Siempre, idealmente, tiene que estar en el abdomen para que eso se mueva. Bueno, y la curva de abajo es la curva de la capnografía, que es difícil aprenderla a interpretar si uno no está haciendo esto absolutamente todos los días. De pronto ustedes tengan la capacidad de rotar en anestesia o en cuidados intensivos y de pronto revisen ese tema y sí es como súper importante que en el momento en que tengan la capacidad de poner una capnografía, tengan la capacidad de interpretar la curva, que es también súper difícil. Por ejemplo, no es lo mismo tener un paciente con un CO2 de 50 tener un paciente con un CO2 de 20. ¿Ok? Estamos pasando por muchos motivos. No sabemos por qué un paciente tiene 20 de CO2, pero probablemente está obstruido de la vía aérea. No creo que esté hiperventilando, a menos de que tenga alguna patología como súper rara, ¿cierto? Siempre tenemos que valorar los pacientes y tenemos que clasificarlos. Así uno no sea anestesiólogo, uno tiene que tener la capacidad para clasificar un paciente dependiendo del riesgo que tiene, ¿cierto? Esto es, todos lo conocen, es la clasificación de ASA. Me imagino que desde el pregrado se los enseñan, pero pues obviamente, idealmente, no tienen que hacer pacientes ASA 3 o ASA 4, mucho menos ASA 5, o sea, no. Idealmente los pacientes que van a hacer ustedes ASA 1, ASA 2 y que tengan alguna patología, pero que realmente esté controlada. Por ejemplo, un paciente asmático, no sé, un paciente obeso, un paciente diabético, no sé, se me ocurre a mí, un paciente con alguna cardiopatía, por ejemplo, un paciente que no tenga una cardiopatía compleja, no sé, una CIA, una CIB, un ductus arterial persistente, algo que no tenga ningún, como, que no vean ustedes que se van a complicar con esos niños. Bueno, los objetivos realmente es garantizar la seguridad del paciente, maximizar la tranquilidad del niño, el disconfort y el dolor, minimizarlo, o sea, a lo más mínimo. Controlar la ansiedad del niño, controlar la ansiedad de los papás, de los abuelos, de los tíos, todos los familiares con los que llegan los niños, garantizar la inmovilidad durante el procedimiento, amnesia claramente, o sea, que el paciente no recuerde nada, la calidad de los tratamientos y la satisfacción tanto del paciente como de los papás. Aquí quiero hacer un stop porque si quiero hablar, por ejemplo, de la simultaneidad. Es decir, la persona que administra la sedación no puede ser la misma que hace el procedimiento que estén haciendo, cualquiera que sea. La punción, la curación, la inmovilización, el lavado, la sutura, etcétera, ¿cierto? Siempre es mejor que si se van a atrever a sedar, es preferible que uno esté sedando y esté concentrado en el paciente y el otro esté haciendo el procedimiento. Es súper importante. Primero porque la ley lo
lo estipula así, o sea, no puede haber simultaneidad, a menos de que usen un solo medicamento y hagan un procedimiento súper corto y digamos que mínimamente invasivo, pero el paciente de todas maneras tiene que estar bien monitorizado, ¿ok? Lo que hablamos ahorita, los candidatos, pacientes ASA1, ASA2, pacientes ASA3, ASA4, pues es mejor pedir ayuda. Nosotros, por ejemplo, aquí en el hospital, nosotros siempre estamos súper dispuestos a ayudar a todo el mundo, bajamos urgencias, vamos a los pisos, vamos a las UCIs, vamos a donde nos necesiten realmente. Muchas veces nos llaman simplemente, por ejemplo, para acceder a a tener un acceso venoso, o sea, cualquier cosa. Entonces siempre hay que llamar si ven que el paciente está complicado, que no lo pueden hacer, que no se compliquen, pidan ayuda. Probablemente en las instituciones en las que ustedes estén no van a tener ninguna resistencia por parte del grupo de anestesia a, a, a tener un apoyo. Bueno, condiciones particulares, por ejemplo, los niños con SADOS, los niños que tienen un SADOS obstructivo, ¿cierto? Ya sea por amígdalas, por adenoides, por una atresia de Cobanas, por, no sé, me ocurre a mí, los pacientes con macroglosia, con micrognatia, etc. Los pacientes sindromáticos, por favor, no lo hagan, no se van a poner a hacer cosas heroicas donde no los necesiten. Vuelvo y les doy el tip, o sea, nada de esto es emergente, ¿cierto? Siempre les tiene que dar algo de espera. Los pacientes cardiópatas o los neumópatas crónicos, pues nada, esperen, o sea, pidan ayuda y probablemente no se van a meter en ningún lío, ¿ok? Los objetivos, bueno, pueden variar de acuerdo al procedimiento, pero lo que les decía ahorita, los objetivos son los mismos, garantizar que el paciente tenga amnesia, que no tenga dolor, que no se acuerda, que estuvo confortable, etc. ¿Vale? Pueden tener, los reportes de las fallas pueden ser hasta el 15 o el 20%, o sea, es súper alto también, o sea, más o menos uno de cada 5 pacientes pueden tener pueden tener una falla en la sedación, entonces pues digamos que no, es una cifra alta, ¿cierto? Idealmente cualquier técnica es válida, cualquiera que ustedes tengan es válida o la que estén acostumbrados a hacer o la que decidan hacer es válida, pero que no tengan absolutamente ningún tipo de complicaciones con esto. ¿Qué es lo que tienen que hacer siempre? Lo que les decía ahorita, la preparación, la sala, la monitoría, el consentimiento informado, el ayuno del paciente, que los papás acepten que ustedes son los que les van a dar la sedación. No sé, el sistema Jackson-Rees o el AMBU, o si tienen la posibilidad de tener una máquina de anestesia, pues súper bueno. Tienen que tener las listas de chequeo, en las listas de chequeo que el paciente no tenga alergias, que, que tenga el ayuno completo. Por ejemplo, esta sigla del SWAP-MI, que es como la succión, el oxígeno, la vía aérea, que no tenga ningún problema en la vía aérea, qué medicamentos tenemos, cuáles son los que de pronto si vamos a utilizar una benzodiazepina, pues tenemos que ahí la disponibilidad de flumazenil o no, si vamos a utilizar un opioide, si de pronto tenemos naloxona o no, el monitor que esté todo funcionando, que no vayan a tener absolutamente ningún problema, que yo sea capaz y tenga la capacidad de responder ante cualquier evento y que tenga la capacidad de ver el monitor y de leer el monitor o de ver el paciente, porque muchas veces nosotros ni siquiera estamos mirando el monitor porque estamos todo el tiempo viendo el paciente y sabemos que ese paciente está bien, está respirando bien, no tiene signos de obstrucción de la vía aérea, tiene un buen color, ese niño está bien. Si tenemos de pronto el monitor, pero sabemos que de pronto por el ritmo o la frecuencia o por el tono del, del monitor, sabemos que ese niño puede estar desaturado o no. No sé si les ha pasado, pero eso digamos que eso nos da la experiencia. Yo ya muchas veces ni miramos el monitor, sino simplemente con la frecuencia y con el tono sabemos que ese niño está bien saturado o está desaturado o la frecuencia cardíaca que tenga o no. Pues obviamente de reojo lo miramos, pero realmente lo que uno tiene que ver, o sea, el mejor monitor es el paciente y la capacidad que nosotros tenemos que para vigilarlo y para saber que todo está perfecto. Bueno,
Buscar los factores de riesgo, lo que hablábamos ahorita, las enfermedades coexistentes, que un paciente que ustedes lo vean que esté congestivo, bueno, no sé, que le pregunto, uno hable con los papás, entonces el niño ronca, el niño se obstruye por la noche, el niño no duerme, no sé, o se pone cianótico cuando corre, o no sé, cualquier cosa. ¿Vale? Las reglas generales realmente que hoy tenemos, cuáles son los medicamentos que nosotros tenemos en urgencias. Ese es el medicamento que realmente me sirve para el procedimiento que yo le voy a hacer. Por ejemplo, no sé, una benzodiazepina, hablando específicamente de midazolam, que es lo que realmente usamos o lo que más estudios hay, ¿cierto? Para un procedimiento que es muy doloroso. Claramente no nos va a servir. Sí, de pronto podemos tener algo de amnesia y eso, y el paciente, pero el paciente realmente le va a doler, entonces no, digamos que no es el medicamento ideal o lo podemos combinar con algún otro medicamento, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta el tiempo de inducción, dependiendo de la vía que nosotros escojamos. ¿Cuánto se demora en pasar ese efecto? ¿Tenemos o no tenemos un sitio de recuperación post-sedación? Es decir, ¿cuánto tiempo más lo vamos a dejar? ¿Quién lo va a monitorizar después de que terminemos el procedimiento? ¿En dónde lo vamos a dejar? ¿Quién lo va a cuidar? Bueno, etc. Para evitar, obviamente, disminuir todos los efectos adversos. Entonces, ¿qué tipos de sedaciones tenemos a la mano? Podemos administrar una serie de medicamentos, inclusive vía oral. Cuando llegan los niños y no tienen acceso venoso, pues tenemos dos opciones, ¿cierto? O les cogemos una vena, que ya digamos que muchos niños pues ya como que no es el objetivo inicial canalizarlos, ¿cierto? Muchas veces los sedamos para canalizarlos, por ejemplo, en salas de cirugía. Entonces, pero tenemos a la mano bastantes medicamentos que también les podemos dar vía oral y digamos que funcionan dependiendo del procedimiento. Ahorita les voy a hablar un poquito de la sedación como inhalatoria, que lo utilizamos con óxido nitroso, aquí inclusive en Colombia, pero mucho más en los Estados Unidos, en donde utilizan óxido nitroso y les va súper bien. La combinación con medicamentos intranasales o vía orales les va muy bien, ¿ok? Y son procedimientos que se pueden hacer sin vena, ¿vale? También obviamente tenemos la vía endovenosa, la vía intramuscular, que también es muy buena, por ejemplo, para muchos niños que ni siquiera se dejan canalizar, no se dejan entrar, tenemos la vía intramuscular y la intranasal, que también nos funciona muy bien, nosotros la utilizamos muy seguido, por ejemplo, a los que hacemos todo lo que hacemos por fuera de cirugía, inclusive en consultorios y eso, la vía intranasal nos funciona muy bien y es un acceso directo a los plejos venosos y al cerebro. ¿Qué medicamentos nos pueden funcionar vía oral? El hidrato cloral, yo la verdad no sé si en Colombia se consigue todavía hidrato cloral, pero bueno, es un medicamento que funcionaba cuando yo empecé, o inclusive era médico general y todo, en varios sitios teníamos hidrato cloral y funcionaba muy bien. El problema del hidrato cloral es que se demora mucho tiempo en la recuperación, entonces tenemos que mantenerlos al menos monitorizados y como en observación, ¿cierto? Tenemos midazolam, tenemos ketamina que la podemos dar vía oral, ¿cierto? Intramusculares y intranasales tenemos también casi los mismos, midazolam lo podemos poner intramuscular, intranasal, funciona demasiado bien intranasal. La ketamina funciona demasiado bien intramuscular. Y la dexmedetomidina, que es un medicamento que, bueno, no es tan viejo, pero mucha gente no lo sabe usar en este momento, que también se pueden colocar inclusive intranasal y es un muy buen medicamento para sedar pacientes. Pero tenemos que tener como la experticia para poderla manejar. ¿Qué utilizamos en sedación intravenosa? Tenemos propofol, midazolam, ketamina, dexmedeto y fentanil, que son como los que más usamos nosotros. Digamos que dejamos el propofol para uso casi exclusivo de los anestesiólogos. Cuando uno va a usar propofol, realmente tiene que saberlo usar y no saber todos los efectos adversos que tiene, las sensibilidades que tiene, a pesar de que es un medicamento demasiado seguro, demasiado versátil, funciona muy bien, también nos puede tener
nos puede traer bastantes problemas. Bueno, midazolam, si tenemos un acceso venoso, podemos usar midazolam. Yo ahorita les voy a explicar bien las dosis, con qué se puede combinar, etcétera. La ketamina, claramente, todos ustedes saben que funciona muy bien como sedante, como analgésico es demasiado bueno, pero también digamos que tiene muchos efectos adversos. Entonces uno prefiere como no colocar las dosis full de ketamina, sino combinarlos, pero entonces también como en el momento de combinar uno o dos medicamentos también, o tres, etcétera, también tenemos que tener en cuenta que esa combinación puede tener efectos adversos, puede tener muchos efectos secundarios y puede tener que de pronto tengamos que intervenir con la vía aérea. Digamos, no en la intervención, intubación, máscara larígena, esas cosas, pero de pronto sí el paciente de pronto tenga algo de grave de presión respiratoria, tengamos que ventilarlo, o de pronto se desaturó con una cánula estándar y entonces tenemos que colocarle oxígeno por una máscara facial, etc. Y fentanil, digamos que funciona muy bien para sedación, muy bien, nos encanta el fentanil. Para sedación única no, casi nunca ponemos fentanil como único medicamento, realmente no es un sedante, es un opioide demasiado fuerte, casi 300 o 400 veces más fuerte que la morfina, pero no funciona como agente único. Es un muy buen analgésico, demasiado buen analgésico, que pudiera funcionar muy bien. Por ejemplo, la combinación de fentanil-ketamina, fentanil-midazolam, fentanil-propofol funciona muy bien para los procedimientos que realmente son dolorosos. En el momento, simplemente como para una dosis pequeña, y lo colocamos y funciona muy bien, sabiendo los efectos adversos, la depresión respiratoria que puede tener, la hipoxia, etc. Bueno, como les decía, midazolam funciona muy bien en vía oral también, intramuscular, intranasal, endovenosa. Actúa en el sistema nervioso, principalmente en la corteza cerebral, aumenta el tono inhibidor del GABA, es como su mecanismo de acción. Tiene una biodisponibilidad más o menos entre 30 a 90 minutos dependiendo de la vía, ¿cierto? Entonces miren que si empezamos a usar un paciente de esos, en un paciente, cualquier vía que la tengamos, no sé, por ejemplo la vía oral que se demora siempre un ratico, entonces tenemos que ese paciente tiene que estar monitorizado al menos 30 minutos y nosotros tenemos que garantizar que ese paciente en media hora va a estar sedado y va a tener todos los efectos del midazolam, pero no tenemos que darle la latencia dependiendo de la vía. Entonces, vía oral, mínimo 30 minutos, 20 o 30 minutos. La vía intranasal, entre 5 a 10 minutos. La vía endovenosa sí se demora lo de la circulación brazo-cerebro, que son 20 o 30 segundos. Y la vía intramuscular también puede ser, el pico es como de 10 a 15 minutos. Entonces tenemos que darle la latencia a los medicamentos. También tenemos que ver que depende de la vía de administración, también es la eliminación. Por ejemplo, la que más se demora es la vía intramuscular, obviamente dependiendo del flujo sanguíneo del músculo, del metabolismo hepático, etc. ¿Ok? La vía intranasal funciona casi también como la vía endovenosa. Y la vía oral también se demora más o menos en recuperar, unos 60, 90. .5 es la dosis. Entonces, serían 5 miligramos vía oral. ¿Ok? Regularmente es un medicamento que en Estados Unidos existen los jarabes ya preparados de midazolam. Entonces, aquí en Colombia no se ha podido hacer. No, digamos que el INVIMA no los ha querido aprobar bien. Entonces, lo que usamos es que es el mismo medicamento, el mismo midazolam endovenoso, nos funciona muy bien vía oral, e intranasal, e intrarrectal, bueno, como lo quieran poner. Bueno, y para no dar tanto volumen utilizamos el midazolam que viene de 15. Entonces sabemos que vienen 3 mililitros en 15 miligramos, damos 1 centímetro. Cada centímetro viene con 5 miligramos, entonces es súper fácil para no dar tanto volumen. Por ejemplo, en la vía intranasal, que queremos que sea poquito volumen, pero la dosis sea importante, pues idealmente tenemos que tener esa presentación. Si tenemos presentaciones de 1 en 1, es decir, 1 miligramo por mililitro, la ampolla viene de 5 mililitros, digamos que se la podíamos dar vía oral tranquilamente, sin ningún lío, o endovenosa, ¿cierto? Muchas veces el midazolam sabe muy feo, entonces lo combinamos idealmente con acetaminofén y de una vez estamos
teniendo algo de analgesia, ¿cierto? Entonces mezclamos 5 miligramos de midazolam con 5 mililitros con 5 centímetros cúbicos de acetaminofén, y ahí ya de una vez completamos la dosis del analgésico, completamos la dosis del midazo y se lo damos vía oral y tenemos que esperar. Digamos que eso es como un cambio del vehículo, y con eso el niño lo tolera fácilmente y se lo puede pasar fácilmente. Las dosis intramusculares son un poco menores a las vía oral. Miren que, por ejemplo, la dosis intranasal es casi igual a la vía oral, pero digamos que la latencia es súper corta y funciona muy bien. Y las vías endovenosas, pues nada, igual, las mismas dosis de siempre. Yo realmente de 0.05 a 0.15 miligramos por kilo, pero realmente uno siempre pone como 0.1. Es decir, un paciente de 10 kilos, arrancamos con 1 miligramo, ¿cierto? De pronto no obtenemos el comportamiento que quieren, no sé qué, le podemos colocar medio miligramo más y vamos mirando que también funciona. Muchos de nuestros pacientes, inclusive los premedicamos con midazolam afuera de cirugía, les colocamos una dosis de 0.1 y entran simplemente con ansiolisis. Es decir, el niño entra tranquilo, no se alcanza a dormir, no se deprime, no se desatura, no se obstruye la vía aérea, esas cosas, pero el niño está alerta. Entonces, como que entra entre como que está despierto y está con un poquito de sedación grado 1, está con ansiolisis, está un poquito más tranquilo, pero de pronto vuelve y se acuerda y vuelve y se acuerda que no está con los papás, porque el momento como más duro es como la separación de los papás, vuelve y se acuerda que no están los papás, siguen llamando a la mamá, vuelven y se quedan dormidos. Entonces, bueno, digamos que podemos variar, pero las dosis más o menos la endovenosa es de 0.1 por kilo. Como agente útil, no, como agente único no es útil, la verdad. O sea, realmente lo que les decía ahorita es un medicamento que puede tener muy buena amnesia, pero la verdad es cero analgésico, y muchos de nuestros procedimientos, los que nosotros hacemos, realmente son dolorosos. Si queremos hacer, por ejemplo, no sé, ahorita estaba hablando con Isabela de hacer una resonancia, por ejemplo, algo que realmente uno quiera garantizar que el paciente esté quieto, tenga algún grado de inmovilización, etcétera. Nada, digamos que no es el agente útil. Muchas veces utilizamos midazolam para las resonancias, pero también tenemos que tener en cuenta que lo combinamos con propofol, por ejemplo. Es un medicamento de corta duración de acción, es decir, actúa muy rápido y también su efecto pasa muy rápido, o sea, más de 1 hora. Si lo utilizamos por vía endovenosa o por vía intranasal, no vamos a tener más de 1 hora de efecto de acción. Bueno, podemos tener dosis repetidas, los que les decía ahorita. Si no tenemos digamos que los efectos que nosotros queremos tener, pues lo podemos combinar, ya sea con fenta, por ejemplo, con tiopental sódico, ya no utilizamos tiopental hace mucho rato, o lo podemos combinar con ketamina. De pronto le podemos bajar un poquito la dosis del midazo, podemos colocar 0.05 por kilo y le colocamos una dosis de 0.5 por keta, y de pronto digamos que los efectos podemos tener un mejor grado de sedación con un poquito de mejor analgesia, y que el paciente como que tenga unas mejores respuestas a la sedación. Riesgo de complicaciones respiratorias, sí, claramente, como cualquier sedante, siento, pero realmente no es que lo veamos muy seguido. Hay pacientes que son demasiado susceptibles a las benzodiazepinas, hay personas que somos demasiado resistentes a las benzodiazepinas, entonces nos ponen 1, 2, 3 miligramos de midazolam y no nos hace nada. En cambio, hay pacientes que uno va y les pone 1 miligramo de midazolam y quedan casi en sedación profunda. Se están respirando, se desaturan, pero digamos que tienen algún grado de obstrucción de la vía aérea y tienen algún grado de presión respiratoria, entonces pues no. Midazolam propofol, sí, es una muy buena mezcla, pero no se lo recomiendo para ustedes como pediatras hacer esto por fuera de salas de cirugía, y que no estén acompañadas de un anestesiólogo. O sea, lo pueden hacer, pero digamos que con supervisión, ¿vale? La ketamina es un medicamento espectacular, ahorita está en boga otra vez. Digamos que durante muchos años estuvo como que no lo usemos, produce muchos efectos adversos, etcétera, pero hace 4 o 5 años volvió como el resurgir de la ketamina. Lo utilizamos súper seguido, lo utilizamos como analgésicos en infusiones, para el dolor, para sedación, etcétera. Entonces es súper bueno, medicamento, y uno bien combinado y bien administrado funciona demasiado bien. No tiene, digamos que los efectos adversos que puede llegar a tener, lo
los podemos contrarrestar con el uso, por ejemplo, de propofol, con el uso de fentanil, con el uso de midazolam. Digamos que son todos esos efectos que tienen, que tiene a nivel límbico, ¿verdad? Entonces, un antagonista de los receptores NMDA, como ya todos me imagino que conocen, los efectos secundarios es lo que no queremos que pase, o sea, que los pacientes tengan sueños, el nixtatnos que produce es terrible, la visión borrosa, el delirio en los postoperatorios o después de la sedación, pues es importante. Entonces uno trata de minimizar esos efectos adversos con la administración de otros medicamentos y digamos que modulando un poquito las dosis. Las dosis endovenosas de 1 a 2 miligramos por kilo, sí, está perfecto, digamos que se pueden usar así. Ya entre más dosis les estemos poniendo, digamos que los efectos adversos, pues van a ser mayores, los efectos secundarios, ¿cierto? Se puede administrar intramuscular, es buenísimo, la ketamina intramuscular es excelente. En pacientes, por ejemplo, va muy bien en pacientes que no tengamos acceso venoso y queremos algún grado de sedación, por ejemplo, los pacientes grandes con autismo, son adolescentes grandísimos que pesan 80, 90 kilos, es difícil acceder a una vía venosa, les coloco una muy buena dosis de midazolam, de ketamina, perdón, intramuscular. Siempre colocamos ketamina intramuscular con atropina. Bueno, siempre, de 3 a 5 miligramos por kilo, uno dice es una dosis altísima, y atropina uno coloca 0.02 en la misma jeringa y en la misma inyección, y eso disminuye mucho los efectos adversos de la ketamina, principalmente la cialorrea, ¿ok? Que es lo que más nos preocupa a nosotros, digamos que en esos pacientes así como, o un paciente como con parálisis cerebral, que es súper difícil a veces también como controlar. Y estos, entre más alta la dosis de la ketamina, pues de pronto también puede producir algo de bradicardia. Entonces, digamos que también podemos contrarrestar ese efecto con la ketamina con la atropina y sumada a la ketamina intramuscular, nos va súper bien. La combinación es perfecta, por ejemplo, con propofol, inclusive nosotros en anestesia utilizamos mezclas que se llaman el ketofol, que es como la combinación entre ketamina y propofol. Nos va súper bien. El propo es un medicamento súper versátil, lo amamos, lo ponemos en todos los procedimientos. Digamos que es nuestra mejor arma terapéutica hoy en día, no solamente para el paciente pediátrico, sino también para el paciente adulto, para el paciente cardiópata, para el paciente con asma. Lo podemos colocar en pacientes con alergia al huevo, con alergia a la soya, con cualquiera de esos, eso ya está súper reevaluado, o sea, no hay absolutamente ningún problema. Viene la presentación para vía endovenosa únicamente, podemos colocar bolos, podemos colocar infusiones, tiene varios efectos adversos y digamos que el efecto más común, vemos, es el dolor con la aplicación, pero lo podemos contrarrestar o con la aplicación de lidocaína previa, o colocamos un opioide fuerte previo antes también, bueno, etcétera. Existen una serie de herramientas, digamos, que nosotros tenemos desde el punto de vista farmacológico para disminuir. Tenemos que tener, por ejemplo, si cogemos una vena gruesa o pues, si tenemos un catéter central, pues obviamente no va a tener absolutamente ningún efecto adverso como este. Es un medicamento súper predecible. La recuperación tenemos que, si colocamos una dosis de propofol, más o menos a los 4 o 5 minutos el paciente está despierto otra vez. O sea, súper rápida la recuperación. Colocamos dosis de inducción más o menos de 1 a 2 miligramos por kilo para sedación, ¿no? Si nosotros queremos dar anestesia general ya para un paciente diferente, las dosis cambian. Más en los niños, los que manejamos niños, nos damos cuenta que un paciente pediátrico puede dar 3, 4, 5, 6 miligramos por kilo propofol, entonces pues nada. Pero para inducción, por ejemplo, para sedación, es perfecta esta dosis de 1 a 2 miligramos por kilo, casi siempre colocamos 1, 1.5 miligramos y mantenemos
a estas dosis de 200 a 250 microgramos por kilo por minuto. Eso nosotros, digamos que yo estoy acostumbrado a manejarlo así, pero eso nos da más o menos 10 o 15 miligramos por kilo por hora de propofol. Lo podemos manejar por bolos, por infusión, o un sistema que se llama TCI, que es como el Target Control Infusion, que es como el manejar nosotros ya, no tanto unas dosis volumétricas, etcétera, de unas dosis, sino desde el punto de vista farmacológico, la concentración que yo quiero tener en el sitio efectivo. Para pediatría no funciona tan bien, porque todos estos modelos farmacokinéticos son hechos en los modelos en adultos, pero digamos que hay algunos modelos aplicados a los niños y a la pediatría que funcionan muy bien y digamos que son extrapolables dependiendo de las edades. La dexmedeto, lo que les hablaba ahorita, es un alfa-2 agonista, funciona tanto a nivel central como a nivel periférico, tiene una afinidad del receptor alfa-2 de 1600 a 1 con respecto al alfa-1, ¿cierto? Por ejemplo, es muchísimo más potente que la clonidina, que tiene una afinidad como de 200 a 1. Produce analgesia, produce ansiolisis y produce sedación. Tiene una estabilidad hemodinámica súper buena, menor agitación en comparación cuando los comparamos con ketamina, principalmente. ¿Qué es lo malo de la dexmed? Que digamos que el onset y el offset, es decir, la duración el tiempo que demora en actuar es mucho más prolongado, no es tan rápido si lo colocamos por vía endovenosa o intranasal, ¿cierto? Se demora siempre en actuar, siempre colocamos un bolo y siempre mínimo a los 20 minutos empieza a actuar, ¿ok? Y también la recuperación es súper demorada. Tenemos pacientes con 2 o 3 horas después de una administración de un bolo únicamente de dexmedeto, aún con sintomatología de los efectos que tiene la dexmedeto, ¿cierto? Se puede usar también como agente único combinado. El problema es que si lo hacemos como agente único, tenemos que utilizar dosis súper altas. Y pues nada, entonces también si utilizamos dosis altas, pues los efectos adversos son mayores. Lo que más vemos es que, por ejemplo, pues, por efecto alfa, hay una disminución de la frecuencia cardíaca y eso no es tan bueno en los niños, por ejemplo, muy chiquitos, ¿cierto? Eso off-label, lo que estamos haciendo en niños, digamos que no está aprobado todavía por la FDA de niños, pero funciona muy bien, ¿ok? Y al usar las dosis altas, pues también la recuperación se demora un montón. Podemos tener niños, vuelvo y les repito, 2 o 3 horas acostados ahí, también todavía con efectos, digamos, del efectos de la dexmedeto, entonces no es tan chévere. La ampolla viene de 200 microgramos en 1 mililitro y la podemos diluir o se la podemos colocar vía oral o intranasal, dependiendo de las concentraciones que nosotros, o de la dosis que nosotros queramos manejar, dependiendo de la vía, pero regularmente siempre la colocamos intranasal o intramuscular, o intravenosa, ¿vale? Siempre colocamos un bolo, siempre porque digamos que desde el punto de vista farmacológico o farmacokinético siempre tenemos que tener o repletar el volumen central para que tenga unas buenas concentraciones y luego tenemos que mantenerlo en una infusión dependiendo de la profundidad o de la duración del examen. Lo utilizamos mucho, por ejemplo, en cirugía, lo utilizamos mucho en resonancia, hay muchos estudios en radiología principalmente que digamos que no es tan bueno, por ejemplo, lo que queramos hacer o lo que ustedes quieren hacer en urgencias que sea como rápido y que se recupere y de pronto los procedimientos son cortos, entonces digamos que no es el ideal, pero funciona muy bien, la combinación con midazo o con propofol funciona excelente. Bueno, ahí tenemos algunas dosis, por ejemplo, las dosis de 2 microgramos por kilo y luego una infusión, nos produce bradicardia, hipotensión, entonces como que no es tan bueno el tiempo de inducción, miren, son tiempos altísimos, entonces como que uno no lo recomienda mucho, pero sí es, digamos que es una herramienta farmacológica chévere, mira, funciona muy bien, miren, tienen tasas de éxito casi el 100%, entonces funciona muy bien la satisfacción del paciente y que el paciente, por ejemplo, protege muy bien la vida aérea. Lo que les hablaba ahorita, yo no sé qué tanta experiencia tengan ustedes con óxido nitroso, es un resurgir del óxido nitroso también. Nosotros en salas de cirugía lo quitamos hace muchos años, ya ni siquiera lo conseguimos en salas de cirugía, porque digamos que lo que lo usábamos teníamos
un efecto del segundo gas, se llama eso, y era la combinación de oxinitroso con algún halogenado para aumentar la concentración alveolar y que el halogenado funcionara un poquito más rápido. Eso funcionaba muy bien, por ejemplo, con alotano, ¿cierto? Pero desde que surgió el ceborane, pues digamos que el efecto del óxido nitroso pasó a un segundo plano porque el ceborane nos da una solubilidad altísima y los tiempos de inducción son muy cortos, pero lo utilizan muchísimo, muchísimo, muchísimo en Estados Unidos. Casi todos los odontólogos lo usan en las clínicas, por ejemplo, la cirugía, en cirugía ambulatoria. Tengo conocimiento de algunos centros en los Estados Unidos en los cuales tienen una máquina de óxido nitroso en urgencias y la gente tiene que saberlo manejar muy bien. Entonces, como saben, es un gas, necesita pues la colocación de una máscara, el olor es dulce, entonces el paciente digamos que lo tolera muy bien. Da analgesia, da ansiólisis y da sedación. Es también llamado como el funny gas en los Estados Unidos, entonces también produce como unos estados de risa y el paciente está como chistoso y todo. Bueno, funciona muy bien, no tiene unas pérdidas de los reflejos protectores de la vía aérea, o sea, digamos que lo hace casi ideal. La inducción es rápida, la recuperación es rápida, los efectos secundarios son mínimos, lo que más puede producir es como náuseas y vómito, pero los efectos son como, dependiendo del paciente, pues no, o sea, no, realmente no es que uno lo vea tan seguido y se puede usar como agente único o combinarlo. Realmente la combinación es con lo que les hablaba ahorita. Si el paciente no tiene acceso venoso, podemos usar óxido nitroso y podemos usar midazolam o fentanil. Hay unos estudios súper buenos. Por ejemplo, la combinación de fentanil y óxido nitroso funciona muy bien, muy bien. Estas son algunas de las máscaras que nosotros podemos llegar a tener. Hoy en día, ustedes como residentes del bosque, digamos que tienen como la escuela de óxido nitroso de ustedes es muy buena, yo no sé si ustedes sepan, pero las odontopediatras del bosque son de las personas que más usan óxido nitroso en Colombia. Dictan un curso inclusive para administrar óxido nitroso en los niños en odontología. Y muchos de nosotros hacemos ese curso, ¿cierto? Porque estamos interesados en aprender a hacer óxido nitroso. Y nos va súper bien con el nitroso, es un medicamento muy bueno, hay que saber escoger muy bien el paciente, no todos los pacientes les va bien con nitroso, digamos que los pacientes que están muy agitados, los pacientes muy ansiosos y los niños chiquitos no les va bien con el nitroso, digamos que ya un paciente tranquilo, colaborador, por ejemplo, un niño por ahí encima de los 5, 6 años, etcétera, le va muy bien que tolere, que entienda, que tolere muy bien la colocación de la mascarilla y les va demasiado bien. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar, esto es una experiencia que nosotros tenemos o tuvimos una vez con un odontopediatra y nos va súper bien. Miren la infiltración. Estas infiltraciones en el paladar duelen un montón, las palatinas duelen demasiado y mira que nada, súper bien. Porque ahí como que tuvo un poquito como, funcionó un poquito como los labios, pero pues nada. Entonces, digamos que para el paciente colaborador, un poquito ya grandecito y eso funciona muy bien y da unos muy buenos niveles de sedación. ¿Qué tenemos en Colombia desde el punto de vista de la ley? Esta ley, que es la 2003 del 2019, habla sobre el talento humano que puede dar sedaciones. Digamos que esto lo sacamos un poquito de la pediatría, pero, pero por ejemplo, está aplicado para los niños mayores de 12 años. Inclusive la sociedad sacó el Policy Brief que salió en el 2015, inclusive nosotros participamos. En el cual quiénes son las personas idóneas en dar sedación fuera del quirófano. Entonces, la normativa actual de parte del Ministerio de Protección Social es que cualquier personal de salud, llámese personal de salud, llámese auxiliar de enfermería, enfermera jefe, bacterióloga, médico general, médico especialista, que tenga un curso de reanimación y un curso de sedación, puede administrar sedación grado 1 o grado 2 en pacientes ASA 1 o ASA 2. Eso es lo que dice la norma. Bueno, vuelvo y le repito.
que tengan un curso de reanimación avanzada, un curso de sedación. Pueden dar sedación grado 1 o grado 2 en pacientes ASA 1 o ASA 2. Eso quiere decir que cualquier médico general podría, con un curso de sedación y un curso de reanimación, podría dar sedación. Vuelvo y le repito, no puede haber simultaneidad. Es decir, yo no puedo ser un gastroenterólogo y sedar el paciente, ¿cierto? Mucho menos ser un gastropediatra y administrar sedación a un niño. O sea, no. Eso, digamos que los niños menores de 2 años están por fuera de estas normas. ¿Ok? Dentro de lo que sacó la sociedad y las recomendaciones es que las personas que son idóneas en dar sedación por fuera de quirófano, pues digamos que somos nosotros los anestesiólogos. Esto salió por la norma, ¿cierto? Digamos que no tanto por el hecho de no permitir que otras personas hagan sedación, sino porque las complicaciones pueden ser catastróficas. Miren las noticias que tuvieron con ese niño, ¿cierto? Esto le pasó a un anestesiólogo, ¿ok? Y entonces nos pasa a nosotros, imagínense lo que le puede llegar a pasar a una persona que no tenga la suficiente experticia y conocimiento en reconocer las complicaciones o que no sepa manejar una complicación, que eso es lo más complicado. El uso del propofol, por ejemplo, por fuera del quirófano también, o por fuera del cuidado intensivo, digamos que somos las únicas personas que podemos hacerlo, ¿ok? Digamos que los grados de sedación, el grado de sedación grado 4, tiene que tener un anestesiólogo a su cargo, ¿verdad? No quiere decir que, por ejemplo, ustedes, lo que les decía al principio de la charla, ustedes pueden arrancar y pues se pueden trazar un objetivo y digamos yo en este niño, por ejemplo, quiero dejarle una sedación moderada o grado 2, pero resulta que el paciente es súper sensible y se metió en una sedación en una sedación profunda o quedó en anestesia general, pero bueno, ustedes saben reconocer que el paciente está en anestesia general y bueno, paran la infusión o no le administran más medicamento o esperan a que ese paciente solito quede en una sedación moderada, ¿cierto? Entonces, digamos que son como los requisitos de talento humano que da la norma. Si queremos usar oxímetros, pues obviamente tenemos que hacer los cursos, tenemos que estar entrenados, tenemos que reconocer. También, obviamente, digamos que no es lo ideal. Estas son unas máquinas que venden que nosotros, digamos, no las tenemos a la mano. Y en muchos sitios, yo estoy seguro que no, pero en los Estados Unidos y en algunas clínicas, aquí algunas que dan oxímetros, es súper bien, ¿sí me entiendes? Y se consiguen súper fácil, pero pues tienen que tener un entrenamiento para saberlo utilizar. Absolutamente todos los niños tienen que tener unas horas de ayuno. Si nosotros no puede llegar un paciente ahorita que se fracturó y estaba comiendo, no sé, llegó y se fracturó y queremos sedarlo porque lo queremos inmovilizar o tener una reducción cerrada en el servicio de urgencias. No, es preferible darle unas horas de ayuno si lo queremos sedar en urgencias, ¿cierto? No son, lo que les vuelvo y les repito, la gran mayoría de pacientes, yo diría casi el 99%, no son emergentes, entonces podríamos esperar. Bueno, estas son las últimas recomendaciones. Es súper fácil, es súper sencillo y se lo tienen que tener en la mente siempre. Siempre el ayuno para líquidos claros, llámase líquidos claros como agua, Gatorade, gelatina, agua aromática, tinto, ¿cierto? Son 2 horas, ¿ok? Para leche materna siempre son 4 horas, entonces obviamente ustedes ya están mejor entrenados en eso, ¿ok? La leche de fórmula son 6 horas, las comidas son 6 horas, ¿cierto? Y si ya son de pronto comidas llenas de grasa, etcétera, es mejor darles 8 horas, pero realmente el ayuno nosotros ya siempre le damos a los niños 6 horas, ¿ok? Y en unas guías que salieron el año pasado inclusive, que es la referencia que tienen ahí, a mano derecha les dan 1 hora para líquidos claros. Entonces, por ejemplo, el niño puede llegar y puede estar tomando agua hace 1 hora y le podemos dar sedación absolutamente sin ningún problema, sedación o anestesia general. ¿Ok? Muchas veces, digamos que los efectos adversos también del ayuno en el paciente quirúrgico pues son bastante importantes y entonces lo que nosotros evitamos también es que tengan muchas horas de ayuno. Entonces, por ejemplo, personalmente a los pacientes particulares y eso les doy máximo 2 horas.
¿Y qué les digo? Tomen gelatina. Los niños se encantan la gelatina y es un líquido claro. Entonces, pueden tomar gelatina, pueden comerse una paleta 1 hora antes. Entonces, eso no pasa absolutamente nada. Y realmente el riesgo de aspiración es demasiado bajo. Esta es como una tabla en donde vemos como los factores de riesgo antes de la sedación, dependiendo si el paciente es electivo o si es un procedimiento de urgencias, con respecto al ayuno. Entonces, digamos que un paciente que no tenga ningún factor de riesgo, muchas veces inclusive no les dan ayuno para nada. Y si es un paciente electivo, nada, no les dan ayuno, les dan 2 horas de ayuno, por ejemplo, están en estas guías. Si tienen factores de riesgo como obesidad, alguna enfermedad sistémica, no sé, un niño, por ejemplo, menor de 12 meses, menor de 1 año, por ejemplo, para una endoscopia, broncoscopia, en donde van a utilizar como base de propofol, nada, hágale. No hay ninguna restricción como los líquidos claros. Les dan para leche materna 2 horas y para comida 4 horas, ¿ok? Y si tienen bastantes factores de riesgo, por ejemplo, no sé, anormalidades de leveras, severidad, SAOS, no sé, desórdenes de reflujo gastroesofágico, obstrucción intestinal inclusive, les dan las guías que les acabo de dar, las horas que les acabo de decir, 2, 4 y 6 horas, y idealmente, si es un procedimiento de urgencias, les dan ketamina, ¿ok? Es como el que mayor protege o sea, actúa súper rápido y es como el de todos, es el que mejor perfil tiene como protector, o sea, conserva los reflejos protectores de la vía aérea. Entonces, como que les va muy bien con la keto. Realmente como agente único, casi nunca lo utilizamos y vuelvo y les digo, pues no hay procedimientos emergentes. ¿Hay riesgos de neurotoxicidad con estos medicamentos? Esa es una pregunta súper difícil de responder hoy en día. Aún no lo sabemos. Dependen de muchos factores, dependiendo de la edad, depende de las dosis, depende de los medicamentos que utilizamos, depende de la combinación o no. Existen muchos estudios, muchos. Idealmente la FDA dice, por favor, no le dé ningún tipo de sedante, primero a ninguna materna en el último trimestre del embarazo ni en los niños menores de los 3 años, por la neuroplasticidad. Pero es muy difícil, por ejemplo, no utilizar, pues, digamos que un sedante es casi igual que una anestesia general, ¿cierto? Entonces uno como que dice, pero ¿por qué no lo podemos dar si igual hay que dar la anestesia general? Y los anestésicos generales, pues, digamos que también tienen algún grado o riesgo de neurotoxicidad por apoptosis, por la plasticidad, etc. Entonces, digamos que son como warnings que tiene la FDA y dicen, bueno, manéjelos con mucha cautela, hable con los papás, díganles que puede haber algún riesgo, algún delay del neurodesarrollo, algo así. O sea, es muy difícil poder decir que por el uso de algún agente como estos de algún hipnótico o de propofol o de Ceborane o de fentanil, este niño, por ejemplo, empezó a perder años. Hay muchos estudios, por ejemplo, en hermanos o en hermanos gemelos que a uno les dieron anestesia, al otro nunca recibió anestesia, pero tienen un neurodesarrollo normal. Inclusive, por ejemplo, en los pacientes que son exprematuros o gemelares, que uno estuvo demasiado enfermo en el periodo neonatal y el otro no tanto, y uno estuvo muy malo, pero el neurodesarrollo es casi igual, y recibieron sedantes y estuvieron bajo cirugía, etc. Entonces, es muy difícil saber que estos medicamentos producen una neurotoxicidad y es súper importante informar a los papás de esto. Bueno, porque ya de todas maneras los papás muchas veces están enterados de que estos medicamentos pues no son inocuos, ¿no? O sea, tienen algún grado o pueden llegar a producir algún grado de neurotoxicidad. Entonces la respuesta es que no sabemos realmente ciencia cierta si sí son o no neurotóxicos y producen algún grado en alteración del neurodesarrollo, pero bueno, pero lo seguimos usando y digamos que no tenemos absolutamente nada más. ¿En quiénes sedamos? Estamos sedando en absolutamente todos los niños. Estamos sedando en cateterismos cardíacos, en todos los procedimientos de neuroradiología, en procedimientos de fisiatría, en procedimientos diagnósticos, en
electromiografías, en potenciales evocados, etcétera. Hacemos demasiadas sedaciones en gastroenterología, broncoscopias, nasofibrilaringoscopias, por ejemplo, para reducciones. Entonces, muchas veces los sedamos pues, para unas reducciones chiquitas donde no tienen absolutamente nada más. En procedimientos endoscópicos y geniturinarios también, o sea, colocaciones de sondas, cistoscopias, muchas veces los sedamos simplemente para procedimientos diagnósticos como cistoscopias, vaginoscopias, algo así, que son procedimientos que digamos que Isabela. Hola, doctor, lo dejamos de escuchar. Ya terminé. Es el momento de las preguntas. Ah, perdón, es que se escuchó como una pausa en, en la ¿En qué charla. momento? No, hace No como digas. un minuto. No, no hace poquito. O sea, ya cuando estaba acabando. Ok. Listo. Entonces, doctor, muchísimas gracias. Tenemos un par de preguntas. Igual quiero que sepa que la mayoría de las preguntas que teníamos las respondió usted durante la presentación. Ok. Pero Pero entonces, puedo complementarla si lo necesitan. O sea, perfecto. Preguntan sobre pues sedación en curación de paciente quemado, si hay como alguna recomendación especial. dependiendo de la institución en la que estés. Aquí, por ejemplo, en el hospital hay ciertos protocolos, por ejemplo, de utilización de morfina principalmente y ketamina, pero lo que vuelvo y te digo es el paciente tiene que estar monitorizado y tiene que estar alguien ahí, ¿cierto? No puede ser que la persona que esté realizando la curación, ya sea la enfermera jefe o la auxiliar, o, o el residente o el cirujano plástico, esté administrando la sedación y esa sea la persona que esté también administrando, esté haciendo la curación y esté administrando la sedación, ¿cierto? Porque pues uno está concentrado en lo que está haciendo. Si el plástico está haciendo la curación, etcétera, no puede estar concentrado que el niño esté respirando bien, que no esté desaturado, que no esté obstruida la vía aérea, etcétera. Les va muy bien, obviamente estos niños necesitan opioide y necesitan algo más que le dé amnesia. Yo creo que la combinación de ketamina, morfina o ketamina, fentanil les va muy bien, pero tienen que estar muy bien monitorizados, tienen que tener un aporte de oxígeno. Me inclinaría más como la combinación de morfina, ketamina digamos, en una unidad de quemados, ¿cierto? Pero vuelvo y les digo, o sea, el paciente tiene que estar monitorizado. Inclusive, la calidad de la curación depende del grado de profundidad en la que esté el paciente, porque obviamente le va a doler un montón, ¿no? Y solamente el retiro, estos vendajes se secan un montón y se pegan a los planos profundos. Entonces, digamos que solamente el retiro del vendaje les duele un montón a los niños. Pero no, digamos que el objetivo también es como garantizar que ese paciente no tenga absolutamente ningún tipo de recuerdo maluco, porque igual lo van a seguir haciendo. Entonces, muchas veces también claramente los traemos a salas de cirugía. Pero sí se puede hacer. Digamos que la combinación de ketamina y morfina me parece que es adecuada y que, digamos que el riesgo de depresión respiratoria es muy bajo. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos hacen es si hay alguna recomendación para sedación en procedimientos como toracentesis, paracentesis o retiro de tubo de toracostomía. Pues mira que son procedimientos dolorosos. No hablé nada, por ejemplo, de anestésicos locales. Entonces, todos estos procedimientos, por ejemplo, toracentesis, paracentesis, etcétera, tienen que ir de la mano también de una buena infiltración y de colocación de anestésico local, ¿cierto? Para ese momento el paciente ya tiene que estar sedado.
O sea, ese paciente, por ejemplo, no puede tener absolutamente ningún tipo de recuerdo que lo están chuzando, ¿cierto? Desde mi punto de vista. O sea, la combinación, por ejemplo, de midazolam, ketamina o midazolam fentanil para esos procedimientos que son dolorosos, me parecería clave, dándoles una buena latencia, ¿cierto? Y unas buenas dosis y una muy buena infiltración. O sea, creo que la infiltración del tórax y de la pared abdominal, pues obviamente va de la mano, ¿cierto? Hacerlo con agujas chiquitas inicialmente, tener una muy buena infiltración del campo y ahí sí ya se puede hacer el procedimiento. Pero recomendaciones sí, yo creo que midazolam, ketamina, midazolam fentanil les iría muy bien. Vuelvo y les repito, monitorizados, con oxígeno, Doctor. absolutamente todo, toda la mano haciendo eso, ¿no? O sea, yo hace muchos años dejé, pues no veo una cosa, pero pues es como un jaloncito, pero bueno, si el paciente lo quiere, etcétera, pues y se puede y el paciente tenemos todas las condiciones, yo creo que sí está bien un bolito que también para que le dé al menos algo de amnesia y de analgesia y ya, no más. Perfecto. Y preguntan también si hay alguna recomendación especial para pacientes con cardiopatías. Sí, nos llaman a nosotros. Dependiendo de la cardiopatía, las cardiopatías complejas, por ejemplo, las obstructivas, las de bajo flujo pulmonar, etcétera. Dependiendo del procedimiento que nosotros le vayamos a hacer, nosotros aquí, claramente, últimamente, estamos haciendo demasiados niños cardiópatas, inclusive hacemos las resonancias de corazón, bueno, los cateterismos cardíacos, estamos haciendo muchos, por ejemplo, posoperatorios de cardio para cualquier otro tipo de cirugía. Pero principalmente los medicamentos que no depriman tanto el sistema cardiovascular. Lo que pasa es que uno tiene que manejar muy bien a estos pacientes porque uno tiene que ver, primero tiene que clasificarlos en el grupo de qué tipo de cardiopatía tienen, ¿cierto? Si es de alto flujo pulmonar, de bajo flujo pulmonar, de mezclas obstructivas, etcétera, ¿cierto? Y de ahí va de la mano qué FI2 nosotros le vamos a dar, cómo vamos a manejar la ventilación, si ese paciente puede tener, es mejor no que no se le baje tanto las resistencias vasculares sistémicas o no podemos colocarle mucho propofol porque obviamente es un depresor del miocardio y nos van a disminuir las resistencias vasculares sistémicas. Si de pronto necesitamos de entrada colocarle algún vasopresor, por ejemplo, muchas veces colocamos inicialmente noradrenalina en los pacientes cardiópatas que no podemos permitir que se les bajen las resistencias vasculares sistémicas, bueno, etcétera. Les va muy bien con la ketamina, algunos, sí, no todos, por ejemplo, las obstructivas no les va bien con la ketamina. Pero no, lo principal ahí, si ya es un paciente cardiópata, que lo hagamos nosotros y ya, pero digamos que lo mejor que pueden hacer es pedir ayuda y no se pongan las recomendaciones que uno no, si uno no está entrenado para eso, es mejor no hacerlo, porque se puede complicar. Perfecto. Y se lo cobra nuevo. Perfecto, muchísimas gracias. Estas eran pues las preguntas que teníamos. Queremos también pues agradecerle por la charla. Fue un tema muy interesante y de gran provecho para todos nosotros. Y esperamos bueno, pues, voy a hacer una propaganda. Estaba hablando contigo antes claro de que sí. empezar la charla y es que aquí en el servicio estamos, hace muchos años recibimos muchos residentes de pediatría que querían venir a rotar con nosotros, entonces claramente están bienvenidos en los espacios que ustedes tengan, no solamente de cualquier otra rotación, si quieren hacer una rotación especial de anestesia, bienvenidos. Durante algunos años tuvimos gente de la Nacional, gente de Sanitas,
recibimos claramente siempre los fellows de cuidado intensivo, recibimos gente del extranjero durante algún tiempo, y es de mucho provecho porque digamos que van a hacer absolutamente todo, van a hacer vía aérea, van a hacer accesos vasculares, centrales, periféricos, van a cubrir arterias, estamos haciendo demasiado ultrasonido, o sea, casi todos los accesos vasculares los estamos haciendo con ultrasonido. Van a tener la posibilidad de ver muchas técnicas que probablemente los van a ayudar, entonces el servicio está disponible para lo que ustedes quieran, es simplemente hablar con el coordinador académico. Yo fui el coordinador académico como 10 años, hasta hace como 3, pero probablemente nunca les vamos a decir que no. Bienvenidos, y cualquier cosa, claramente, ustedes que digamos que no vienen tanto a nosotros, pero cuando nosotros estamos aquí o cuando vienen a rotar aquí en el hospital, no duden en buscarnos cuando tengan alguna duda. El servicio siempre está disponible las 24 horas del día, o sea, y siempre estamos dispuestos a ayudar. Bueno. Muchísimas gracias, doctor. Lo que necesiten. Claro que sí, de verdad que el servicio está para ustedes, y siempre nosotros, digamos que tenemos, además es el sitio de rotación de anestesia pediátrica de la gran mayoría de universidades en Bogotá. Recibimos gente afuera, claramente también, alguna gente que viene de Antioquia, de Bucaramanga, de Cali, bueno, etcétera. Entonces, vienen a rotar con nosotros. Entonces, nada, nos encantaría tenerlos acá. Claro que sí, por allá vamos a estar, vamos a aprovechar la oportunidad. Claro que sí, claro que sí. Entonces, muchísimas gracias, doctor, para todos los que nos están gracias escuchando. A todos, gracias a Paola, a ti, Isabela, por el tiempo también, por la espera. Casi no podemos cuadrar esto, pero bueno. Espero que haya sido útil. Espero que quedó grabada igual la charla. Y que hayan quedado como los objetivos, lo que yo les quería transmitir, que hayan sido claros. Bueno. Perfecto, sí, señor. Muchísimas gracias. Bueno, chao, feliz noche a todos y descansen. Adiós.